Hemos visto hasta ahora los fundamentos del ultrasonido, cómo interacciona el ultrasonido con el medio, cómo se genera en un cristal piezoeléctrico. Hemos revisado los conceptos de cavitación, efecto Doppler, dentro del cual hemos visto Doppler pulsado y Doppler de onda continua. Y en esta clase nos vamos a concentrar en las aplicaciones del ultrasonido. Se presentan aquí las aplicaciones más comunes donde se emplea ultrasonido. Normalmente, donde uno más conoce o la aplicación más difundida es para fines diagnósticos con las ecografías, que todo el mundo conoce. Pero también el ultrasonido se puede utilizar para terapia, como por ejemplo en técnicas como diatermia, focused ultrasound, cirugía por ultrasonido, litotripsia, también en instrumentación clínica, en caudalímetros y microbalanzas, que son las conocidas microbalanzas de cristales de cuarzo, y para otras aplicaciones como para limpieza. Aquí vemos un equipo que se emplea para diatermia, que es una técnica que aplica ondas de ultrasonido de alta frecuencia, del orden de los megahertz, que viajan a zonas profundas del tejido con fines terapéuticos, o sea, crean una zona caliente con fines terapéuticos. Estos equipos tienen salidas del orden de los 22 vatios, que son potencias moderadas o bajas, y utilizan cristales que no están focalizados, simplemente aplican una señal de ultrasonido, sin focalizar. Bueno, como habíamos dicho, el uso del ultrasonido en la práctica clínica no solo se limita al diagnóstico por imágenes, con las ecografías, o a procedimientos percutáneos como amniocentesis o biopsia. La tecnología del ultrasonido ahora permite el uso de energía ultrasónica focalizada, de alta energía, con propósitos terapéuticos, tales como ablación de tejidos y homeostasis. Entonces hablamos del High Intensity Focused Ultrasound, o en sus siglas en inglés HIFU. Este permite realizar procedimientos médicos altamente precisos. Está siendo muy promovido como un nuevo método no invasivo para tratar, por ejemplo, tumores sólidos, metástasis y para lograr homeostasia en lesiones traumáticas agudas. Esta técnica se basa en aplicar energía ultrasónica focalizada de alta intensidad que produce un calentamiento local con temperaturas entre 55 y 100 grados centígrados. Es decir, son temperaturas altas. Esto permite destruir tejido dañado o enfermo a través de la ablación. Y como mencionamos recién, hay muchas nuevas aplicaciones para esto, incluidas también, por ejemplo, amplificación de biomarcadores de cáncer, rotura de coágulos, destrucción mecánica del tejido, sonoporación, que es, por ejemplo, por medio del ultrasonido, formar poros en las células de manera tal que entren determinadas drogas, ablación térmica, vasoconstricción, etc. Acá vemos un ejemplo de aplicación de ultrasonido de alta potencia, que es para un dispositivo quirúrgico, un escalpelo ultrasónico. Este escalpelo tiene la característica de tener una punta roma, o sea, sin filo, que vibra, aquí se puede ver, vibra en este sentido con una frecuencia de 22,5 kHz. Esta vibración, que son microvibraciones, porque el desplazamiento que se produce son del orden de las micras, me permite realizar el corte en hueso. Este escalpelo se aplica principalmente para hueso y tiene la característica de que permite cortar la parte dura, o sea, cristalina del tejido duro, como ser el hueso, pero preserva los tejidos blandos, o sea, los tejidos blandos no los daña. Acá abajo
vemos otro tipo de escalpelo que tiene la punta como una tijerita, que por ultrasonido permite, por un lado, realizar cortes, o sea, porque como el ultrasonido es de alta potencia, permite aplicar esa potencia y por ablación térmica va cortando el tejido y a su vez va realizando homeostasis, o sea, la coagulación del tejido por donde va cortando. Bueno, estas son aplicaciones entonces de ultrasonido de alta potencia que últimamente, digamos, se está aplicando mucho. Otra de las aplicaciones del ultrasonido es para litotripsia o shock de onda extracorpórea. En este gráfico vemos, esta es una técnica un poco ya más antigua, que se sumerge al paciente en un líquido, este líquido en agua, esto permite que el ultrasonido se transmita y se focaliza hasta la zona del riñón donde están los cálculos y por bombardeo de ultrasonido de alta potencia se rompen esos calculillos, esas arenitas, y permite la expulsión por vías normales de las arenillas. Los 4 componentes básicos de las máquinas de litotripsia, que van a ver en mayor profundidad después en Clínica 2, son la fuente de energía, el sistema de focalización, una unidad para la localización de la imagen y un mecanismo de acoplamiento. Acá vemos el transductor, que es el que aplica las señales ultrasónicas, que por la forma que tiene focaliza, fíjense, es una focalización mecánica, focalice el haz ultrasónico en un determinado punto que, digamos, dependiendo de la profundidad y la colocación del paciente, va a incidir sobre la zona donde están los cálculos. Esto es una fuente piezoeléctrica de docenas de cerámicas piezoeléctricas que están en arreglo, en un disco, que direcciona la energía de todos los elementos cerámicos hacia el foco, como decíamos, hacia el foco, donde está la zona que se quiere bombardear. Pasando ahora a otra de las aplicaciones, por ejemplo, la limpieza. En este caso, en los equipos que utilizan ultrasonido para realizar limpieza, este ultrasonido funciona con materiales reflectores. Es ideal para la limpieza de partes con geometría compleja. ¿Por qué? Porque el ultrasonido puede penetrar en todos los intersticios y limpiarlos. Funcionan por disolución y por cavitación, o sea, se aplican altas presiones de manera tal que llegue a la presión de vapor del líquido, se formen esas burbujas y al implotar las burbujas generan el jet, que es el que va limpiando la superficie. El rango de frecuencia que se utilizan en este caso va entre 25 y 40 kHz. Otra aplicación muy conocida es para el uso en aireadores, inhaladores médicos, humidificadores y generadores de niebla de pequeña escala. El uso de los cristales piezoeléctricos permite controlar el spray de líquidos viscosos. Si aquí se fijan, tenemos el transductor, que es el cristal piezoeléctrico. Aquí hay una solución líquida. Las ondas acústicas viajan a través de la solución y aquí se forman pequeñas microgotitas, digamos, que son el aerosol, que por medio de un forzador de aire es expulsado o expelido hacia el paciente. El rango de frecuencia de trabajo de estos dispositivos está entre 1 y 3 MHz y producen partículas de entre 1 y 5 micrómetros. Por último, vamos a ver otra de las aplicaciones del ultrasonido, que es el uso de cristales piezoeléctricos para la fabricación de microbalanzas de cristal de cuarzo. Ya por la década del 60, en el siglo pasado, Sauer-Bray demostró que existía una relación lineal entre la masa depositada
y el corrimiento en frecuencia de un cristal de cuarzo. Con esto ya surgió esta nueva aplicación de usar los cristales piezoeléctricos para realizar microbalanzas, o sea que permitían la medición de micro masas y que normalmente se aplica para estudios bioanalíticos. Hay distintos tipos, dependiendo de cómo es el uso que se le da al cristal, ya sea por vibración, por una deflexión, por esfuerzos de cizalladura, etc. Pero todos utilizan cristales piezoeléctricos. Y en todos se cumple que la frecuencia de resonancia del cristal se modifica con la masa depositada. Por ejemplo, acá se ve en esta ecuación cómo hay una variación de frecuencia que es proporcional a la masa depositada sobre él. Fíjense, depende, esta es la frecuencia de resonancia del cristal, depende del área, de este término que se llama impedancia mecánica, etc. Y, o sea, todo esto son constantes que se pueden incluir en una constante S sub F que se llama constante de Sauer-Brei. Normalmente estos cristales piezoeléctricos se les puede asociar modelos mecánicos y por lo tanto también tienen sus equivalentes eléctricos. Las frecuencias utilizadas normalmente están entre 50 MHz y el rango de los GHz. Y cuanto más delgados son los cristales, más alta la frecuencia de resonancia. Los cristales son muy pequeñitos y muy delgados, de un espesor menor al milímetro. Y la superficie del cristal funciona como guías de ondas acústicas. Normalmente una de las aplicaciones, por ejemplo, es para el desarrollo de sensores o biosensores, en los cuales se utiliza el cristal piezoeléctrico y sobre estos se inmoviliza un material biológico, por ejemplo, una cadena simple de ADN, que cuando se une o hibridiza con la cadena complementaria, se puede detectar un cambio de masa que el cristal puede detectar como un cambio de frecuencia y me puede dar, digamos, la indicación de que ha habido una hibridación con esa cadena simple. O bien, por ejemplo, otras aplicaciones para el caso de los piezoinmunosensores, en los cuales se inmoviliza, por ejemplo, un anticuerpo, y cuando el antígeno está presente en la muestra, se une al anticuerpo y ese cambio de masa se puede detectar por una variación de frecuencia. Acá en este gráfico se puede ver, por ejemplo, esta es la respuesta, digamos, la conductancia del cristal piezoeléctrico, porque, digamos, la variación de masa se puede medir como la variación de frecuencia o como, haciendo el equivalente eléctrico, como una variación de impedancia eléctrica. En este caso se grafica la conductancia en función de la frecuencia y se observa que hay una frecuencia para la cual la conductancia es muy grande, o sea, es su frecuencia de resonancia. Este es para el cristal que no tiene ninguna carga depositada sobre su superficie. Cuando la carga se deposita sobre la superficie, hay un corrimiento de frecuencia, por lo general disminuye la frecuencia y la campana se hace más ancha. Las propiedades de los sensores piezoeléctricos están influenciadas por fenómenos interfaciales, por las propiedades viscoelásticas del biomaterial adherido. Normalmente estos sensores trabajan bien con materiales no viscosos. También están influenciados por la carga superficial de las moléculas absorbidas, etc. La sensibilidad de estos cristales, por ejemplo, para un cristal de 5 MHz, es de 0,057 Hz por centímetro cuadrado por nanogramo. Fíjense la altísima sensibilidad que tienen este tipo de sensores. La amplitud de las vibraciones están entre 10 y 20 nanómetros en el aire y entre 1 y 2 nanómetros en el agua. Como decíamos, la frecuencia disminuye cuando se absorbe una masa sobre el cristal. Concluimos así con las aplicaciones.